Las imágenes que acabamos de visionar muestran pues, diversas escenas de lo que sucede en la Estación Orbital Espacial. En ellas podemos observar el extraño comportamiento de los astronautas o de los objetos que ellos manipulan. Los objetos parecen flotar y los astronautas se desplazan sin ningún tipo de resistencia de un lado a otro de la nave. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer y que de hecho nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué flotan los astronautas? La respuesta más inmediata, si uno lo propone en una clase de secundaria, es que lo que sucede es que en la estación orbital no hay gravedad y por eso los objetos flotan. Bien, antes de que abordemos este asunto, vamos a hacer una breve incursión en la historia de la ciencia y vamos a recordar que en la época de los griegos, nuestros ilustres antepasados, ya se pudo determinar o tener una idea relativamente aproximada de las dimensiones de lo que ellos llamaban el cosmos. Así, Eratóstenes determinó el radio de la Tierra y Aristarco de Samos pudo determinar la razón entre la distancia entre la Tierra y el Sol y la Tierra y la Luna. De tal forma que pudieron hacerse una idea de las dimensiones del universo que observaban. Bien, si uno trata de comparar las dimensiones de la Tierra y la Luna, que son dos objetos a los que nos vamos a referir a continuación, estas dimensiones están en una razón que el radio de la Tierra es al radio de la Luna como aproximadamente 4 veces. De tal forma que uno puede imaginar, y esto es interesante hacerlo en clase, que las dimensiones serían aproximadamente, o estarían en razón de las dimensiones de un balón de baloncesto y una pelota de tenis. Entonces, uno les puede proponer a los alumnos la siguiente cuestión. Bien, imagina que esta es la Tierra, el balón, digamos, de baloncesto, y entonces colócame la pelota de tenis a la distancia que tú crees más o menos que está en relación con las dimensiones de los objetos que estamos considerando. Bueno, normalmente colocan la pelota de tenis a una distancia que es bastante menor que a la distancia real a la que está la Luna de la Tierra. Por otra parte, se les puede proponer también la siguiente cuestión. Bueno, colócame también a qué distancia crees que está la estación espacial de la Tierra. Bueno, digamos que uno puede imaginar otra vez el balón de baloncesto como suponiendo que es la Tierra y luego un objeto que, digamos, simule la estación orbital espacial. Normalmente lo colocan a una distancia mayor que la que realmente está, porque la estación orbital espacial está solamente a 408 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, la distancia a la que está la estación espacial de la superficie de la Tierra es pequeñísima en relación con la distancia a la que está la Luna respecto a la Tierra. Entonces la cuestión que se les plantea a los alumnos es la siguiente. ¿Cómo es posible que si la Luna orbita alrededor de la Tierra como consecuencia de la fuerza de la gravedad, la estación orbital espacial, que está muchísimo más próxima a la superficie de la Tierra, sea un lugar donde no exista gravedad? Parece claro que la respuesta que hemos aventurado, que en la estación orbital espacial no existe gravedad, no es correcta. Bien, vamos a dar entonces un rodeo para intentar aclarar este extraño asunto, que teóricamente en la estación orbital espacial no hay gravedad y sin embargo la Luna, que dista mucho más de la Tierra
que lo que dista la estación orbital espacial de ella es muchísimo mayor. La Luna está muchísimo más alejada y sobre ella la Tierra ejerce efectos gravitacionales y al parecer en la estación orbital espacial no sucede esto. Bien, este rodeo implica el que imaginemos que nosotros estamos ahora en el interior de un ascensor y vamos a considerar distintas situaciones. En la primera de ellas, esta que aparece aquí, el ascensor está en reposo y por lo tanto las fuerzas que actúan sobre el individuo que está en el interior del mismo son el peso, la fuerza gravitacional, P, y la fuerza que ejerce el suelo del ascensor sobre el individuo, que es lo que solemos denominar como normal. Como el objeto está quieto, la suma de las dos fuerzas es cero y por lo tanto la normal es igual al peso. Nosotros tenemos la sensación de nuestro peso. La normal nos da la sensación de lo que nosotros pesamos. Si el ascensor se está moviendo con velocidad constante, nosotros sabemos ya que, de acuerdo con la segunda ley de Newton y con el principio de relatividad de Galileo, todo lo que sucede en el ascensor, si se está moviendo con velocidad constante, es idéntico a lo que sucede cuando el ascensor está inmóvil. Es decir, otra vez, la suma de P más N vale 0 y por lo tanto el peso es igual a la normal. Nosotros tenemos la misma sensación de peso que la que tendríamos si el ascensor estuviera quieto. Bien, ahora vamos a imaginar que el ascensor se acelera hacia arriba. Se acelera hacia arriba. Bien, entonces automáticamente la sensación que nosotros tenemos es que pesamos más. Pero no porque nuestro peso haya cambiado, sino porque el suelo del ascensor nos empuja con una fuerza que en este caso es mayor que P. ¿Por qué es mayor que P? Pues porque la suma del peso y la normal es igual a la masa por la aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Como la aceleración se dirige hacia arriba, la fuerza total estará dirigida hacia arriba y por lo tanto la normal es mayor que el peso. Por eso tenemos la sensación de que pesamos más. Si ahora imaginamos que el ascensor está acelerado, pero en lugar de estar acelerado hacia arriba, está acelerado hacia abajo, pues otra vez la suma del peso más la normal, que es la fuerza total, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero ahora la sensación que tenemos es que pesamos menos. ¿Por qué? Porque el suelo del ascensor nos presiona con una fuerza menor que el peso, que nuestro peso. Por eso tenemos la sensación de pesar menos. Y ahora viene la cuestión clave. ¿Qué sucede si el cable del ascensor se rompe? Tranquilos, tranquilos, que no va a pasar nada. Bien, si el cable del ascensor se rompe, entonces la sensación que tenemos es que el suelo del ascensor, que cae exactamente, según sabemos, como caen todos los graves, con la misma aceleración, el suelo del ascensor cae con la misma aceleración que yo. Por lo tanto, la sensación que yo tengo es que el suelo del ascensor no me presiona en absoluto, no me presiona nada. La normal se ha hecho cero. Y por lo tanto, la sensación que tengo es que estoy flotando. De tal manera que si yo ahora soltara este objeto en ese ascensor que está en caída libre, el objeto caería con la misma aceleración que yo. Por lo tanto, yo lo vería exactamente enfrente de mí. Yo lo tocaría y el objeto se desplazaría en línea recta. Exactamente igual que lo que sucede en el interior de la estación orbital espacial. Es decir, que lo que sucede en realidad en la estación orbital espacial
es que la estación orbital espacial está cayendo. Está cayendo. Y uno puede preguntarse, ¿cómo que está cayendo? La estación orbital espacial no llega y choca contra la Tierra. Newton, en su famoso libro Los Principia, habla del modo en que los planetas están orbitando alrededor del Sol, o en concreto la forma en que un satélite, en este caso la Luna, está orbitando en torno a la Tierra. E imagina lo siguiente, imagina una Tierra en la que existiera un monte de una altura enorme y, dice Newton, supongamos que desde la punta de ese monte nosotros disparamos un proyectil con una velocidad, digamos, horizontal a la superficie o paralela a la superficie de la Tierra. Bueno, pues dependiendo del valor de la velocidad, el proyectil va cayendo cada vez más lejos. De tal forma que si le damos la velocidad apropiada, el proyectil conseguiría dar un movimiento total alrededor de la Tierra, es decir, nosotros podríamos poner en órbita ese proyectil. Bien, este es el procedimiento mediante el cual uno puede entender que un objeto como ese proyectil en realidad se está moviendo solo bajo la acción de la fuerza gravitacional. No existe otra fuerza sobre el proyectil. Es decir, el proyectil está cayendo también, cayendo en el campo gravitacional creado por la Tierra. Eso es lo que sucede en la estación orbital espacial. La estación orbital espacial, de la que hemos puesto aquí pues, una especie de imagen simulada, está colocada en órbita alrededor de la Tierra y está cayendo en esa órbita. Es decir, lo que sucede en su interior es exactamente lo mismo que sucedía en nuestro ascensor en caída libre. De tal forma que uno puede afirmar que caer en un ascensor, si se rompiera el cable, no es el problema. El problema solo tiene lugar cuando llegamos en el suelo y nos detenemos de golpe y porrazo. En las imágenes pretendemos dar un poco una idea de diversas acciones que uno podría hacer en el interior de ese ascensor en caída libre. Así, por ejemplo, en el primer caso, uno tiene una bola en la mano y la suelta. Y lo que observa es sencillamente que la bola se queda exactamente parada en el lugar donde la soltamos. Lo mismo sucede si esa bola la lanzamos. Entonces, la bola no describe una parábola ni nada por el estilo, sino que se mueve en línea recta. Si, por ejemplo, intentáramos vaciar una botella o un vaso, observaríamos sorprendidos que al darle la vuelta a la botella no se derrama, sino que el líquido quedaría en su interior. Recordemos que todos los objetos están cayendo exactamente con la misma aceleración. Por lo tanto, la botella no se vaciaría aunque nosotros le diéramos la vuelta. Si quisiéramos obtener agua de la botella, tendríamos, si la botella es flexible, que apretarla. Y al apretarla, saldrían, gotas que adquirirían una forma esférica y saldrían moviéndose también en línea recta. Si nosotros ahora diéramos una voltereta, pues podríamos dar una voltereta en el aire, podríamos rotar y flotar. Todo esto en el ascensor en caída libre. Y todo esto también en el interior de la estación orbital espacial. En el caso de la estación orbital espacial no hay problema. En el ascensor sí que tendríamos un grave problema en el caso de que el ascensor golpeara con el suelo. Bien, Einstein en su momento afirmó que la idea más feliz, la idea más interesante que había tenido a lo largo de toda su vida, y mira que tuvo ideas brillantes, fue lo que se conoce como principio de equivalencia. Y consiste simplemente en la idea de que si uno
cae bajo la acción de un campo gravitatorio, lo que sucede en ese sistema de referencia es exactamente idéntico a lo que sucedería en un sistema de referencia en el que no existiera ningún tipo de acción gravitacional sobre el mismo. Es decir, que si ahora imaginamos que en lugar de estar en el ascensor estamos en un cohete espacial, digamos que y ese cohete espacial se está desplazando por el espacio vacío muy alejado de toda acción gravitacional, es decir, muy alejado de todos los objetos masivos que pudiéramos imaginar, entonces lo que sucedería en el interior de ese cohete sería lo que estamos nosotros observando en la estación orbital espacial. Los objetos flotarían, no tendríamos sensación de peso, etc. Es decir, exactamente lo mismo que nos pasa cuando nosotros caíamos en ese ascensor bajo la acción gravitacional de la Tierra. Si ahora suponemos que activamos los cohetes, de forma que nuestra nave espacial se acelera, lo que observaríamos de inmediato es que esos objetos y nosotros mismos que estamos flotando, automáticamente nos caeríamos y nos apoyaríamos sobre el suelo del cohete en cuestión. Y si la aceleración fuera exactamente igual a la aceleración gravitacional, entonces a nosotros nos parecería que estamos no en ese cohete acelerado con una aceleración menos g, sino que estaríamos sobre la superficie de la Tierra. Es decir, que un sistema de referencia acelerado es equivalente a un sistema de referencia bajo la acción de una fuerza gravitacional. De tal manera que hay una cuestión enormemente interesante, y a esto es a lo que vamos a dedicar la última parte de nuestra reflexión. Todo lo que suceda en el sistema de referencia con aceleración menos g es idéntico a lo que sucedería en un sistema de referencia anclado en la Tierra. Vamos a aprovechar pues la equivalencia entre sistemas de referencia acelerados y sistemas de referencia sometidos a la acción gravitacional para, digamos, aclarar o para aproximarnos a uno de los efectos más espectaculares de la teoría gravitacional de Einstein, que es el siguiente. Vamos a imaginar que en nuestro cohete lo que hacemos es, en lugar de lanzar objetos o, digamos, verter botellas de agua, etc., lo que hacemos es lanzar un destello de luz. Bien, entonces lo que observaríamos sería lo siguiente. Si el individuo está en ese cohete con movimiento uniforme y en el espacio vacío, entonces, al lanzar el destello de luz, lo que nosotros observaríamos es que la trayectoria de la luz es una línea recta. La trayectoria de la luz se mueve en línea recta. Si ahora, en cambio, lo que hacemos es acelerar el cohete, es decir, activar sus motores y acelerarlo en dirección hacia lo que en la figura es arriba, hacia arriba, entonces, cuando lancemos el destello de luz, es tal, trataría de seguir una trayectoria rectilínea, pero como el sistema está acelerado, el suelo del ascensor se aproxima a la trayectoria de la luz. Y entonces lo que nosotros observamos es que la luz, en lugar de impactar exactamente enfrente, como si se tratara de una línea recta, impacta más abajo. Es decir, en el interior de ese sistema acelerado, la luz se curva. Como hemos dicho que ese sistema acelerado es equivalente a un sistema que estuviera sometido a la acción gravitacional, eso significaría que ese sistema, anclado en la Tierra, en el que yo repetiría la experiencia, lo que observaría sería que cuando lanzo el destello de luz, la luz
también se curva. Entonces, hemos obtenido un resultado, digamos, muy llamativo y que es producto y que solo se le ocurre a alguien que ha, digamos, dado a luz una teoría como la teoría gravitacional de Einstein. La luz, que no tiene masa, se curva en presencia de campos gravitatorios. Esta predicción de la teoría gravitacional de Einstein se puso a prueba en un famoso eclipse en 1919. Bien, esta predicción de Einstein, en la que hemos hecho referencia, que los objetos masivos tienen la capacidad de curvar la trayectoria de la luz. Recordemos que la luz no tiene masa y en consecuencia el efecto gravitacional sobre él no responde a la ley de Newton, ni muchísimo menos. La ley de Newton habla de la acción de una masa sobre otra masa, pero en este caso concreto la luz no tiene masa. ¿Por qué era necesario hacer la observación durante un eclipse? Bueno, la razón fundamental es porque se necesitaba que la luz del Sol no evitara la observación de las estrellas. Y la idea era la siguiente. Imaginemos que nosotros somos los que estamos ubicados aquí, el observador desde la Tierra. Esta es la Luna y este es el Sol. La Luna está interpuesta entre el Sol y la Tierra y por lo tanto, digamos, hay oscuridad total. Hay un eclipse total de Sol. Hay oscuridad total. Pero estos no son los dos únicos objetos que existen. Existen también fuentes luminosas que son las estrellas. Y entonces, una estrella que está ubicada en esta posición emite rayos de luz y uno de esos rayos, digamos, describiría esta trayectoria. Saldría así y luego bordearía la superficie del Sol, sería desviado, según hemos visto, por la acción gravitacional del Sol y entonces ese rayo llegaría a nuestros ojos. Para nuestros ojos, esa luz procede no de aquí, sino de la proyección en línea recta hacia atrás, de tal forma que nosotros vemos una falsa imagen de la estrella no colocada en esta posición, sino colocada en esta. Este tipo de experiencia es la que se llevó a cabo en 1919 y, digamos, una vez que estos resultados se analizaron y fueron publicados, convirtieron a Einstein en un icono de la ciencia y en una celebridad total y absoluta. Apareció en la portada del Time, apareció en todos los periódicos de la época y digamos que la teoría general de la relatividad recibió un espaldarazo total y absoluto. Hemos comenzado, digamos, flotando en la estación orbital espacial y hemos intentado a lo largo de toda la charla deshacer el equívoco de que lo que sucede en la estación orbital espacial es producto de que no existe gravedad. Ya hemos visto que sí que existe gravedad y que lo que sucede es simplemente que la estación orbital espacial es un sistema de referencia que está cayendo bajo la acción gravitacional. Y por lo tanto, esa caída bajo la acción gravitacional lo que hace es blindarnos del campo gravitatorio. Así parece entonces que estamos en un sistema inercial en el que no existe fuerza alguna. Y hemos acabado, o hemos aprovechado, digamos, este recorrido para llegar a uno de los resultados más espectaculares de la teoría gravitacional de la relatividad general de Einstein, que es que la luz, que es un objeto sin masa, se desvía bajo la acción de los campos gravitacionales. Significa esto, en el fondo, que el campo gravitacional no es como los campos eléctricos y magnéticos, sino que en realidad el campo gravitacional lo que hace es curvar
el espacio-tiempo por el que los rayos de luz o los objetos discurren. Es decir, que la masa le dicta al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo obliga a la masa a moverse curvándose cuando se desplaza por él. Un largo viaje que espero que les haya resultado ilustrativo.